Camaradas, reciban un cordial saludo en este canal. Vamos a sacar este video en réplica a Javier Santaolalla y su crítica al ateísmo, cuando él realmente el que está mal es el agnosticismo, ¿no? No le podrá gustar que sea contundente Richard Dawkins, y es verdad, el agnosticismo está errado, ¿no? Pero creo que tiene razón. Yo no le vengo aquí a defender a no, perdón, a Richard Dawkins, ¿no? Hay errores y de hecho yo soy de partidario de Stephen Jay Gould, no de Richard Dawkins. Vamos a irlo comentando conforme vaya avanzando el video. Vamos a hacerle una crítica al video, ¿no? Conforme como está aquí. Vamos a bajar la pantallita. Bueno. Vamos a continuar aquí. Bien. Hola, hijo de Dawkins. ¿Listo para estallar completamente el cerebro? Hoy vamos a tratar con la pregunta que seguramente sea la más difícil, importante y controvertida de toda la historia. ¿Existe Dios? Una pregunta que realmente divide a la humanidad, una cuestión sobre la que se ha derramado sangre, ha transfigurado el territorio, la historia, una pregunta verdaderamente trascendente. Hoy me atrevo a sumarme a la respuesta que da uno de mis ídolos personales, Richard Dawkins, a esta pregunta. No existe. Pues yo creo, con todos mis respetos, que usted está equivocado. Les cuento por qué. Reconozco abierta y públicamente que Richard Dawkins es uno de mis ídolos, una de las personas que yo más admiro profesionalmente, como científico y como divulgador. Nacido en Nairobi, Kenia, Dawkins es uno de los más influyentes biólogos. Bueno, aquí vale la pena detener el video. Reitero, no soy partidario de Richard Dawkins, más sí del ateísmo. Me parece que muchos de los argumentos de Richard Dawkins son débiles y Javier Santaolalla lo que hace es agarrar los argumentos débiles de Richard Dawkins para intentarlo refutar, ¿no? Pero ahora vamos a sacar nosotros una versión más dura de lo que en verdad es el materialismo y cómo como consecuencia somos ateos nosotros los materialistas incluso vamos a sacar como conclusión y es una explicación de qué es el agnosticismo de verdad. De nuestra era, profesor en Oxford y reconocido por su aportación a la divulgación. Sus libros, todos son venerados como auténticas joyas de la divulgación científica, en particular uno que ya recomendé como uno de mis 10 libros favoritos, El gen egoísta. Pues otro de sus textos... Ay, miren, el libro del... Yo, ¿por qué soy partidario de Stephen Jay Gould? Por simple y sencillamente porque los marxistas somos enemigos del determinismo. Y el determinismo es del determinismo genético. En este caso, ¿qué quiere decir? Que pues se vuelve una cuestión reduccionista. El reduccionismo significa deshacerte del aspecto cualitativo o del aspecto cuantitativo cuando estás estudiando alguna cosa. Y aquí lo que está ocurriendo es efectivamente una situación semejante. Para el señor Richard Dawkins, el personaje está determinado por sus genes y absoluta y solamente por sus genes, ¿no? En base a ese determinismo, en base a ese reduccionismo, donde ya no importa para él el medio ambiente, otros científicos y sacan como conclusión sacan la conclusión de que los negros son delincuentes porque genéticamente lo traen, las mujeres son más débiles mentalmente que los hombres porque ya viene predestinado, los delincuentes son delincuentes porque ya venía de antemano en su genética y entonces quieren determinar el panorama en cómo se describe a un individuo en virtud a este horrendo determinismo genético. A una crítica por escrito ya la presentó en su libro Ted Grant y Alan Woods en Razón y Revolución. Creo que en alemán es Der Aufstand of der
Vernunft, The Afton of der Vernunft, perdón, y Reason in Revolt, es el mismo libro en inglés. Y en castellano, pues todavía lo pueden ustedes encontrar en internet, ¿no? Bueno, continuemos. Pero vale la pena que lean ese libro porque ahí viene una crítica más avanzada. Hay un capítulo del libro que se dedica a una crítica desde el punto de vista del materialismo dialéctico a ese libro, ¿no? Yo creo que Javier Santaolalla desde ningún punto de vista debe de creer este tipo de cuestiones, ¿no? Pero pero pues se le está pasando. Yo en primer lugar no abordaría que Richard Dawkins es uno de mis favoritos por defender ese tipo de ideas, loquillas, ¿no? Pero bueno, continuemos. Es este que tengo yo aquí, que se llama El espejismo de Dios. Un libro excelente, maravilloso, una obra maestra, si no fuera por un patinazo, un desliz. Bueno, a mí me parece que no es un desliz, es una postura, el ateísmo, ¿no? Eh, La manera en la que él afronta la cuestión de si Dios existe, menospreciando la postura agnóstica. ¿Es esta posición, el agnosticismo, una posición razonable y respetable dentro de la mentalidad científica? Dawkins responde claramente: no. Así que hoy toca atacar a un ídolo. Así es la ciencia. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el agnosticismo? Esta palabra fue acuñada por el biólogo Thomas Huxley, el bulldog de Darwin, en 1869. Él formó esta palabra con el prefijo a del griego, que significa sin, y gnosis del griego, que significa conocimiento, para reflejar la postura de una persona ante un tema en el que muestra su desconocimiento, su ignorancia. Generalmente, este término agnosticismo se aplica a la pregunta fundamental que estamos respondiendo en este vídeo: la existencia o no existencia de Dios. a ver, aquí un grave error. Grave. Duro, grave error. El agnosticismo no es el simplemente yo desconozco, porque la etimología griega me lo diga, ¿no? Los terraplanistas han hecho pasar muchas cuestiones que son erróneas porque el significado de la palabra etimológico no se vale partir de, se vale partir, ¿no? Como para dar una información a partir de lo que significa tal cosa en virtud de la etimología de la palabra, pero es incorrecto hacernos pasar ese significado por el verdadero significado. No, señor Santaolalla, eso no es el agnosticismo. Y eso usted lo desconoce porque desafortunadamente desconoce muchas cosas de filosofía y no lo culpo por ello. Desafortunadamente la filosofía moderna se ha olvidado de los hombres ordinarios y comunes y en particular de todos aquellos que hayan estudiado cuestiones científicas y cuestiones más avanzadas, ¿no? Incluso para... Y, ¿por qué? Porque es vacía, es vacua, está mal escrito en el sentido de que escribe muchas abstracciones para terminar describiendo viejos lugares comunes que cualquier persona comprende, y es natural que la gente se haya olvidado de la filosofía, puesto que es la propia filosofía quien se ha despreciado en última instancia a la propia gente, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de filosofía. El agnosticismo tiene algo en común con el materialismo. Ambas posturas creen que la realidad es posible conocerla a partir de nuestros sentidos, de nuestros 5 sentidos. Pero el agnóstico desconfía de sus 5 sentidos, considera que los 5 sentidos no le traen la información exacta de cómo es el universo en general, ¿no? Mientras que los materialistas, nosotros creemos que nuestros 5 sentidos son lo suficientemente fieles como para abordarnos tal cual como es el universo. Para simplificar, para el agnosticismo, el universo es comprendido por el individuo como el borracho va tras salir de la cantina rumbo a su casa o para donde quiera que vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque el borracho no es capaz de comprender lo que pasa en realidad, ¿no? Viene ahí medio borrachín, que tambaleándose, que... Porque en el cerebro, pues ya no puedes captar las cosas tal cual como son, ¿no?
Entonces, para el agnóstico, realmente somos unos eternos ebrios, unos eternos drogados. Estamos aletargados completamente para comprender la estructura del universo. Y ese es el grave error que está cometiendo todo el agnosticismo, ¿no? Y en particular, aplicado a la pregunta de que si Dios no existe, pues sí, yo no puedo conocerlo. Pues sí, ustedes no pueden conocer muchas cosas de acuerdo filosóficamente. Lo que ustedes me están partiendo es que ustedes no pueden conocer el universo tal cual como es. La ciencia parte del sentido opuesto, de que el universo es cognoscible y que nosotros podemos apreciar las cuestiones. Porque si yo no pudiera conocer el universo tal cual como es, entonces no tiene sentido la ciencia. ¿Para qué le invierto tanto tiempo en estudiar? ¿Para qué le invierto tanto tiempo en hacer investigaciones, experimentos, cuentas, matemáticas? Pues no soy capaz de comprenderlo, ¿verdad? Pues no, la ciencia parte del sentido contrario a lo que está planteando el agnosticismo. El universo es cognoscible. Es posible conocer nosotros el universo y sí, nuestros 5 sentidos son lo suficientemente fieles para conocer el universo. El agnóstico considera que esta pregunta no tiene una respuesta definitiva, bien por carencia de datos suficientes para responderla finalmente, o bien porque esta pregunta... Pero no solo esa pregunta, amigo Santolaya. En general no son capaces de acuerdo al agnosticismo, no son capaces de comprender absolutamente nada. Ese es el verdadero significado del agnosticismo. No solamente a la pregunta de que si Dios existe o no, sino en general. En general es una cosmovisión del universo. El materialismo parte del hecho de que el universo es cognoscible. Y es una postura que está el agnosticismo entre el idealismo y entre el materialismo. Anda diletando entre la una y la otra. Y ahí está una de nuestras grandes diferencias, pues con... No solo... El idealismo pues finalmente es firme en sus posturas, ¿no? Pero el agnosticismo anda de aquí para allá, de aquí para allá como el borrachito. Y eso es la primera crítica que tenemos al agnosticismo nosotros los materialistas dialécticos, ¿no? Es inherentemente incognoscible, o lo que es lo mismo, su conocimiento se escapa a las capacidades del ser humano. Dawkins, en el segundo capítulo sobre la hipótesis de Dios, en el apartado que titula La miseria del agnosticismo, critica y ridiculiza ambas visiones. Él a estas dos modalidades de agnosticismo las denomina ATP o agnósticos temporales en la práctica, lo que quiere decir que no tienen evidencias suficientes para dar una respuesta definitiva a esta gran pregunta, o APP, agnósticos permanentes por principio, aquellos que consideran que la respuesta a esta pregunta realmente es incognoscible. Nunca llegaremos a dar una respuesta definitiva a esta pregunta. A ambos los despacha Dawkins con motivos y razonamientos que a mi parecer son más que dudosos. Empecemos por el APP, el permanente. Dawkins los define así. El estilo de agnosticismo APP es apropiado para preguntas que nunca podrán responderse con independencia de la cantidad de evidencias que hayamos reunido, porque la sola idea de evidencia resulta inaplicable en su caso. La pregunta existe en un plano distinto o en otra dimensión, más allá del alcance de las evidencias. Es decir, algo que no hay forma de saber simplemente porque escapa a nuestra capacidad de medir o de razonar. Nuestro intelecto, nuestro cerebro no está preparado para captar algo así. ¿Y esto puede existir? Dawkins nos da un ejemplo. Como ese cliché filosófico de si usted ve el color rojo igual que lo veo yo. Quizás su rojo es mi verde o algo totalmente distinto de cualquier color. Bueno, pues como pueden ver, el materialismo está completamente... Confía en nuestros 5 sentidos, a diferencia del agnosticismo. Que pueda imaginar. ¿Será la pregunta de si Dios existe de este tipo? Dawkins lo tiene claro. El agnosticismo respecto a la existencia de Dios cae indiscutiblemente dentro de la categoría ATP. Tanto si existe como si no, se trata de una cuestión científica sobre la que algún día podríamos conocer la respuesta. Así, sin más. Me cuesta creer que un científico, que además presume de su capacidad de razonamiento, su espíritu crítico y su mentalidad científica, caiga en una afirmación de este tipo. Bueno, a mí me extraña
que precisamente por esos argumentos el señor Santaolalla no se haya puesto a averiguar exactamente lo que significa el agnosticismo. O a lo mejor sí lo conoce, ¿no? Pero si lo conoce, entonces yo creo que lo que era honesto es decir a todo el público lo que significa el agnosticismo, para que así todo el mundo tenga el derecho de hacerse una idea de decir, bueno, a mí me parece que es un balance entre el materialismo y el agnosticismo, pero no lo hace. Y por esa razón yo me veo la necesidad de hacer esta réplica, porque oculta muchas cosas. No sé si por ignorancia de su parte o por falta no, quiero pensar que es ignorancia, se acabó. Sin ningún tipo de evidencia o prueba. Es más, sin ni siquiera ningún tipo de indicio. Lo suelta verdaderamente así, sin más. Se lo saca de la manga. Él cree que es así y ya. Suficiente. Así que adoptando esta postura, Dawkins está entrando en el mismo dogmatismo que él mismo quiere atacar. Lo curioso es... Reitero, mi postura aquí no es defender a Dawkins. Yo no vengo aquí a defender a Dawkins porque yo soy partidario de Stephen Jay Gould. Y tiene razón en eso, el problema de Dawkins es que él, mientras que defiende por la vida de los hechos que Dios no existe, defiende el determinismo genético, lo cual te lleva al idealismo, planteando que el medio ya no importa y que lo único que importa son los genes y que lo único que eso determina la mentalidad. Llega a un reduccionismo y este reduccionismo lo lleva a un idealismo, ¿no? Efectivamente, a la postura opuesta a la que él está defendiendo, ¿no? Es ahora sí que Dawkins contra Dawkins, ¿no? En ese sentido, quizá pueda tener razón. Bueno, continuemos. Junto con su afirmación categórica que califica de indiscutible, usa un verbo incondicional. Podríamos, que en el fondo denota duda. Si tan seguro está que lo califica de indiscutible, ¿por qué no usa el futuro simple? Podremos. Es muy posible que a Dawkins le esté traicionando el inconsciente. Bueno, siendo honestos, sí da argumentos. Tira de razonamiento histórico. El filósofo Auguste Comte escribió sobre las estrellas: nunca seremos capaces de estudiar por medio de ningún método ni su composición química ni su estructura mineralógica. En la actualidad, quienes se dedican a la espectroscopia impugnan a diario el agnosticismo de Comte. Me parece a mí un criterio muy débil para hacer una afirmación tan categórica, en especial cuando se trata con esferas de realidad tan diferentes. A ver, aquí según yo entiendo, pues que Dawkins se va en contra del agnosticismo porque un grupo de científicos, la banda que se dedica a la espectrografía, pues no le late la postura filosófica de Comte. Y eso es válido, aunque a él no le guste. El problema del libro podría ser: no conozco el libro, a lo mejor sí dice en el libro cuál es la postura de estos cuates, los que se dedican a la espectrografía. Pero el libro parece ser que no lo trae, o a lo mejor Javier Santaolalla lo omite para no hacer el video más largo, ¿no? Pero me parece que ahí hay ya sea por parte de Dawkins o por parte de Santaolalla, no lo sé. Pero lo que habría enriquecido al lector es que plantearan cuál es el punto de vista de este grupo de científicos. Es como la de las estrellas y la de Dios. Como digo, una postura muy pobre para tratarse de un científico. En terrenos más pantanosos entra Dawkins cuando se propone analizar la postura de Huxley ante esta cuestión que estamos tratando, la existencia o no existencia de Dios. Un Huxley que, recuerden, fue la persona que acuñó el término de agnosticismo, y con una postura muy particular, la del APP. Huxley parece haber ignorado los matices de la probabilidad. El hecho de que no podamos probar ni refutar la existencia de algo no hace que la existencia y la inexistencia estén en un terreno de igualdad. En ninguna de las citas que atribuye Dawkins a Huxley en este libro, y ninguna de las que yo he podido encontrar en internet, Huxley habla en términos de probabilidad para referirse a la existencia de Dios. Esta es una conclusión puramente de Dawkins y de nadie más. En el siguiente apartado, Dawkins usa de una retórica similar para atacar la postura de otro científico, Stephen Jay Gould,
Un Gould que se posiciona abiertamente en esta situación de agnóstico permanente. La ciencia simplemente no puede, por medio de sus legítimos métodos, arbitrar el asunto de la posible superintendencia de Dios en la naturaleza. Ni la afirmamos ni la negamos, sencillamente no podemos como científicos. Y Stephen establece dos ámbitos en esta búsqueda de la verdad. La red o magisterio de la ciencia es el magisterio de la ciencia que cubre la esfera de lo empírico, de qué está formado el universo y por qué funciona de determinada manera. El magisterio de la religión se extiende sobre preguntas acerca del sentido último y de los valores morales. Mientras que discrepo con Gould por los mismos motivos por los que discrepo con Dawkins cuando dice que la ciencia no puede captar la realidad de esta pregunta de si Dios existe o no existe cuando no tenemos ningún indicio para hacer tal afirmación, aún más discrepo con la postura. A ver, antes de pasar a hablar del verdadero debate entre Dawkins y el señor Stephen Jay Gould, voy a empezar a hablar de que cómo que no hay ninguna postura que avale el materialismo y con ello su ateísmo. Todo lo que, de acuerdo a nosotros los materialistas, todo lo que existe en el universo es materia, espacio, tiempo y movimiento. El movimiento es indestructible, en el sentido de que, bueno, una cosa está moviéndose y se detiene, pero el que se haya detenido algún objeto o alguna... da origen a un nuevo tipo de movimiento, que después este nuevo tipo de movimiento cesa para dar origen a un nuevo tipo de movimiento, un tipo de materia para destruir un tipo de materia que luego vuelve a resurgir en otro tipo de forma de materia, y entonces en el espacio-tiempo, esto no deja de existir. Materia, espacio, tiempo y movimiento son cuatro entes que jamás se separan entre ellos mismos, siempre están ligados. Si Dios existiese, ya vamos entrando en materia, si el Señor Dios existiese, es materia, es digno de existir y de morir, no puede existir eternamente, porque de existir Él es materia. Todo lo que existe en el universo es materia. ¿Qué? Pues sí. Todo lo que dice lo que dice la ciencia y de lo que parte de la ciencia es exactamente eso. No solamente de que es cognoscible el universo, ¿no? De que el universo sí, sino que además de que todo lo que existe es materia. Si no fuese materia y entonces estuviera en otro panorama que nosotros no pudiésemos conocer, pues entonces ya es imaginación. Incluso la imaginación es materia. ¿Por qué? Porque cerca del 20% del azúcar que yo como sirve para abastecer al cerebro. Incluso nuestra imaginación es materia. ¿Se acabó? Por más imagen que yo tenga de Dios y que puede ser, pues es materia, y como toda la materia desaparece, ¿no? Se acaba, no es eterno. Como no hay nada eterno en este universo, no puede existir Dios. Se acabó, fin de cuento. De Dawkins con respecto a las afirmaciones de Gould. Su afirmación implica que la ciencia ni siquiera puede hacer juicios de probabilidad sobre la cuestión. Esta falacia, que está tan extendida, encarna aquello a lo que yo me refiero con la miseria del agnosticismo. Y dale con la probabilidad, la maldita probabilidad. Un agnóstico, como él llama APP, lo único que está haciendo es reconocer su capacidad limitada para aprehender algo tan trascendental como el mismo universo. Lo que está mostrando es una humildad referente a este aspecto del conocimiento. Es irrelevante que sea muy probable, poco probable, nos da exactamente igual. Lo único que estamos mostrando con la posición agnóstica es que el universo puede ser muchísimo más complejo de lo que podemos llegar a suponer. A ver, aquí él no está demostrando que... Y eso ya todo el mundo no está demostrando que la posición agnóstica puede plantear que el universo es más complicado de lo que pudiese ser. Eso todo el mundo lo sabe. Eso hasta los idealistas lo plantean, ¿no? Que el universo es que es muy complejo y que puede llegar a ser muy complejo. El problema del agnosticismo es negar que lo podamos conocer tal cual como es, ¿no? Es ahí nuestro verdadero debate que tenemos con el agnosticismo, ¿no? Y en particular
Yo no puedo conocer la existencia de Dios, es lo que me plantea el agnóstico, porque no está convencido del universo. Porque no está convencido en general de todo. No es solamente una postura de ellos para que Dios no existe, sino que en general para ellos, pues el universo, quién sabe si lo podemos conocer como es, ¿no? Y la ciencia en ese sentido se vuelve como un, podría ser, como que late por ahí, pero late por ahí, no va por ahí del todo, porque yo no puedo saberlo todo del todo, porque es muy complicado. ¿Ven? Y entonces yo también puedo empezar a desconfiar de la ciencia, porque la ciencia está basada en mis sentidos y mis sentidos no son capaces de apreciar las cosas como son, ¿no? Y entonces ya ahí empieza a tener una confrontación con la teoría del conocimiento materialista, ¿no? Y ahí es donde empiezan las dificultades, ¿no? Una y otra vez en este texto compara la postura agnóstica con la de alguien que cree en cosas como el ratoncito Pérez, el espagueti volador o una tetera que usó otro de los grandísimos de la ciencia, Bertrand Russell, para mostrar esta posición. Si sugiriera que entre la Tierra y Marte hay una tetera de porcelana china que gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, nadie podría refutar mi aseveración, siempre que me cuidara de añadir que la tetera es demasiado pequeña para ser descubierta ni siquiera por los telescopios más potentes. Y esto es correcto, pero comparar la hipótesis de Dios con la de la tetera o el ratoncito Pérez a mí me parece absurdo. Más que absurdo me parece ridículo, dañino. Diría que... No. Lo que es dañino es no plantear las cosas como es, no explicarle al público lo que en verdad significa el agnosticismo, ¿no? Eso es lo que creo que es, porque, pues claro, si todo se trata en que puedo desconfiar porque mis cinco sentidos no me prestan las cosas, no me aprecia el universo como es, pues yo puedo suponer que detrás de mi cabeza puedo tener unos cuernos y que yo realmente no los aprecio, y entonces puedo generarme un montón de dudas así al respecto, y entonces en ese sentido puedes compararlo con la existencia del ratoncito Pérez, o puedes cae en el mismo terreno de la especulación. Eso es lo que no le gusta reconocer al agnosticismo. Pero cuando tú das un tantito desconfianza en tus sentidos, abres todo tipo de especulaciones, ¿no? Y es ahí por donde se le cuela al idealismo, se le cuela el idealismo al agnosticismo. Y entonces el agnosticismo se vuelve como una cosa que está balanceándose entre el materialismo y el idealismo. Una postura que, debo de ser honesto, oportunista. Es una postura oportunista. Porque quiere quedar bien, quiere cobrar el milagro de quedar bien con uno y de quedar bien con el otro. Y a la larga va a terminar mal con todos, ¿no? Continuamos. Pueril, puesto que se está intentando ridiculizar la otra postura. Para ver por qué, vamos a hacer una analogía con la mecánica cuántica. Si yo tiro un dado, no sé qué número va a salir. Decimos que es aleatorio. En realidad, de aleatorio no tiene absolutamente nada. Si yo con... A ver, señor Santaolalla, usted debe de saber, como el buen científico que es, que hay varias interpretaciones de la mecánica cuántica, que no es es cierto que la visión ortodoxa es la mayoritaria por el momento, pero no es la única, ¿no? Hay otra versión que es la que nosotros los materialistas dialécticos defendemos, la versión estadística de la mecánica cuántica. Tengo un video sobre qué es el materialismo dialéctico, el último de esa serie hasta el momento, en el que explico en qué consiste esa versión estadística, ¿no? Entonces, si yo me intento postular en lo que yo creo, en mi postura de la mecánica cuántica, que en última instancia también viene recayendo en una cuestión filosófica, pues entonces por ahí continúan las controversias, ¿no? Y por lo demás, en el mismo libro, Razón y Revolución, el marxismo ha hecho una defensa por la visión materialista de la mecánica cuántica, ¿no?
y no es la única, y en toda la ex Unión Soviética, me imagino que en la Rusia actualmente debe continuar esa postura, ¿no? La de la versión estadística, ¿no? Toda esta visión estadística de la mecánica cuántica se enseñó durante todo ese tiempo en la ex Unión Soviética, me imagino que en Rusia se debe de seguir enseñando, y eso es lo que usted oculta, pues, usted está llevando agua para su molino, ¿no? Y bueno, pues, total, son sus ideas, ni modo que no lo haga, no va a defender las mías, ¿no? Pero lo que creo que lo mejor sería plantear todas las ideas que existen al respecto, ¿no? Y que la idea ortodoxa de la mecánica cuántica no es la única. El problema de su video es que en su video o en su cápsula usted solo platica una parte de los debates, más no platica la otra postura del debate. Eso es lo que yo creo que es lo que es insuficiente de su debate. Usted está planteando su postura, y no explica cuál es la contraparte, ¿no? Y no creo que sea porque haya una deshonestidad, creo que porque no la conoce. O otra postura, otra situación podría ser que el video le sale muy largo y nunca acaba, ¿no? Pero, pues bueno, mi deber como materialista dialéctico es mostrar la contraparte. Era la posición de cada una de las moléculas del dado y de todo su entorno, y tuviera un superordenador que pudiera hacer millones y millones de cálculos, yo podría decir exactamente y con total fiabilidad qué número va a salir. Y es que el comportamiento al final es determinista. Por lo tanto, decir que esta tirada es aleatorio, simplemente que... A ver, yo creo que lo que usted quiso decir no es, bueno, creo. Lo que usted no quiso decir que es porque eso es aleatorio, no es determinista. Lo que querrá decir usted es que es objetivo. Y en eso tiene completa razón. Es una ley muy objetiva, eso sí, pero no es determinista, ¿no? Es una cuestión aleatoria, estamos jugándole a los dados, ¿no? Creo que creo que es lo que, sí es objetivo, pues, pero es una cuestión del azar, ¿no? Ahí entra en la casualidad, no la casualidad, pues. Mostrar que tenemos un desconocimiento de las propiedades de este lanzamiento. Es una demostración de nuestra ignorancia con respecto a este problema en particular. Por el contrario. Sí, pero yo lo que creo es que Dawkins maneja una visión distinta a la que usted maneja, o que tú manejas, permíteme llamarte de tú, sobre la mecánica cuántica, que no es lo mismo, y yo creo que el debate está sobre la visión de la mecánica cuántica también. La visión de la mecánica cuántica desde el materialismo, desde el idealismo, idealismo, e incluso el agnosticismo, ¿no? Que anda oscilando entre la una y la otra. La mecánica cuántica es inherentemente aleatoria, es decir, esta aleatoriedad está en su propia naturaleza. Con Explore the Kayak puedo saber a dónde volar en base a mi presupuesto. Para viajar, confío en naturaleza. Sí, ahí él ya corrige, ¿no? Él ya está diciendo que es aleatorio, ¿no? Ya está corrigiendo, ¿no? No determinista, sino que es aleatorio, ¿no? Al menos eso es lo que... A ver, vamos a empezar, porque a lo mejor quien está viendo esta cápsula, bueno, ¿y qué diferencia hay entre lo que es determinista y entre lo que es aleatorio? Vamos a hacer una breve pausa. La diferencia entre lo aleatorio tiene que ver, para decirlo en términos de Hegel, en todo lo que es casualidad. Y lo determinista es lo que es causal, lo que tiene una causa, lo que es causal, ¿no? Como la mecánica analítica, ¿no? La mecánica analítica es una mecánica causal que no involucra la casualidad, por el contrario, la probabilidad involucra lo que es la casualidad, ¿no? Entonces, pues nosotros los materialistas dialécticos hemos planteado que hay una relación dialéctica entre la causalidad y la casualidad, ¿no? Nosotros decimos
que la necesidad se expresa a través del accidente. Es decir, que la causa se expresa a través de la casualidad. Pero creo que ya de eso también hice un video en otra ocasión en mi serie de videos sobre el materialismo dialéctico, ¿vale? Pueden checar el significado de eso en otro de mis videos, donde platiqué sobre ese tema. Hoy creemos de ella. Es decir, la aleatoriedad de la mecánica cuántica no proviene de un conocimiento profundo de las propiedades del sistema. Simplemente es que su naturaleza como teoría es así, aleatoria. ¿Dejará de ser aleatoria el día que conozcamos cosas más profundas del universo? Pues podría ser. Realmente nadie sabe. Del mismo modo, el caso de la tetera cuya existencia sigue las leyes de la... Porque de acuerdo al agnosticismo realmente nadie sabe nada. Conocidas, implica un agnosticismo limitado a nuestra capacidad de cómputo, de observación. Podríamos incluso ir allí y verlo nosotros mismos. El agnosticismo relacionado con la existencia de Dios va más allá de estas leyes. Implica el reconocimiento de la limitación del ser humano y de la propia ciencia para conocer el mundo. Yo sé que Richard Dawkins no es... Entonces no hagamos ciencia. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Y dale con el agnosticismo, que el agnosticismo, entonces el agnosticismo no conoce nada. Entonces no, y es más, a lo mejor ni se puede conocer nada. Me regreso a mi casa, me echo a dormir, en ese sentido, y eso es lo peor de todo, le estamos haciendo el juego a JL, ¿no? Que conste que él es un acérrimo, el buen Javier Santaolalla, es un acérrimo enemigo de JL, ¿no? Pero desafortunadamente con posturas como estas, hasta le está haciendo el juego a JL, ¿no? ¿Para qué queremos aprender ciencia? Pues realmente, pues estamos en el terreno de la magia, ¿no? Y entonces de ahí todos los vaivenes que pueda tener el amigo Javier Santaolalla en un momento dado con el materialismo y otro momento dado con JL. Una postura abiertamente idealista. JL no solamente es empirista, es idealista filosóficamente hablando, ¿no? JL reniega de la existencia de la materia, súper reniega, y por lo tanto, pues a él le va bien defender a Dios, y le va bien defender la Santísima Trinidad, y defender todo tipo de forma que pueda creer el Señor en Dios, o... ¿Por qué? Pues porque el mundo no está determinado por la materia, de acuerdo a él. Las cosas pueden aparecer y desaparecer. Pero eso es una postura contraria al materialismo. Federico Engels en una ocasión dijo que todos los científicos eran unos materialistas avergonzados, que se avergonzaban del materialismo, ¿no? Y de hecho algunos casos se aproximan muy fuertemente al materialismo dialéctico. A ver si ahorita empezamos a comentar un poco del señor Stephen Jay Gould. Tampoco sé hasta qué punto está formado en las nuevas teorías de la física, aunque si no lo está, debería estarlo. Como ya expliqué en otro vídeo donde hablé de la existencia de Dios, el creador del universo, llamémoslo Dios, podría esconderse sin problemas del observador, es decir, de nosotros, utilizando las propias teorías físicas. Por ejemplo, usando la mecánica cuántica y la paradoja del observador. Podría ocultarse en regiones del universo que no se pueden percibir o usando leyes de la física que nosotros hoy desconocemos. Incluso podría estar en múltiples dimensiones o en múltiples universos paralelos. No sabemos. Lo que está claro es que nuestra ciencia actual es muy limitada. Solo podemos ver la región mínima del universo. Bueno. Vamos a empezar a hablar un poco del debate de Stephen Jay Gould contra Dawkins, que es lo que no dice tampoco Javier Santaolalla. Reitero, quiero pensar que es por ignorancia y no por mala intención, ¿no? Por un lado, Stephen Jay Gould plantea que el entorno sí tiene una repercusión sobre la evolución de las especies. Mientras que el determinismo genético, es decir, este horrendo reduccionismo, donde niega los aspectos cualitativos y solamente se queda con los aspectos cuantitativos de la genética,
niega el aspecto del medio ambiente, ¿no? Y entonces determina que lo único que vale para determinar al individuo es el aspecto genético, ¿no? Si Javier Santolaya se burla de Dawkins porque parece ser, y tiene razón, hasta cierto punto, parece ser que no conoce las nuevas leyes de la mecánica cuántica, cosa que yo no creo. Yo creo que sí conocía Dawkins mucho de mecánica cuántica, al menos a nivel de divulgación científica, pero es una postura filosófica o que no concuerda con la de Santaolalla, ¿no? Stephen Jay Gould, lo que defendiendo el tema, defendía era que el ambiente sí repercute incluso, ¿no? En el individuo. La diferencia entre la reproducción sexual y la asexual es que en la reproducción sexual se mezclan los genes de un par de individuos, ¿no? Y se vuelve un mosaico. Y cuando se hace este mosaico de genes para formar a un nuevo individuo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se da mayor facilidad a que exista una serie de mutaciones, pues qué sé yo, provenientes de, qué sé yo, en el sentido de que pueden ser rayos cósmicos que alteran ahí en la genética, y al estar involucrándose, más entre los genes de dos individuos, y este tipo de ambientes externos pueden generar mutaciones, y estas mutaciones van haciendo que las especies van evolucionando, ¿no? Y entonces hay un aspecto en el que sí se involucra realmente el medio ambiente. Cuando la reproducción es asexual, todos los individuos que se reproducen a partir de la madre son idénticos. Incluso ahí hay modificaciones, incluso ahí hay cambios genéticos, incluso ahí, ¿no? Y eso es lo que, pero es mucho más sencillo de ver cuando la reproducción es sexual, ¿no? Y entonces empieza a haber mutaciones, y entonces estas mutaciones, tarde o temprano, una mutación no te va a generar un cambio en el individuo. 2 mutaciones tampoco, pero millones y millones de ellas, donde la cantidad hace que se vuelque en cualidad, entonces tú empiezas a ver un cambio cualitativo en determinado ser, en determinado organismo. Y es entonces donde la cantidad se vuelve calidad, ¿no? Es decir, ya tienes a partir de una serie de cambios genéticos, cambias de un momento a otro a un nuevo ser social. Perdón, a una nueva especie. Y esto puede dar origen a una nueva especie. La diferencia, incluso la verdadera y radical diferencia entre Stephen Jay Gould y Dawkins, es que Dawkins plantea la teoría de la evolución como una línea recta, ¿no? Continua, siempre para adelante, siempre cambiando, rutinaria, poco a poco. Y Stephen Jay Gould lo que plantea es lo opuesto, que cantidad y calidad, ¿no? Que una especie, para pasar de un tipo de especie a otro tipo de especie, no tiene que haber pasado por algún tipo de especie intermedia, sino que hay un salto entre un tipo de especie y otro tipo de especie. Esto es materialismo dialéctico. Y Stephen Jay Gould, por esa razón, coincidió, él mismo lo dijo, él mismo, no es una cosa que él mismo decía que había coincidencias entre él y Federico Engels, ¿no? Él se expresó en muchas ocasiones de Federico Engels y de incluso muchos científicos de la ex Unión Soviética, donde él decía que ya desde antes de que él planteara esta situación de la evolución a partir de puntadas, me parece que le llamaba, lo que cambia es de a partir de puntadas, de que sales de un lado a otro, como queriendo cambiar, expresarse entre que hay saltos, ¿no? Que no es un continuo, que creciendo la evolución, ¿no? Y decía que ya
científicos soviéticos tenían conclusiones muy semejantes y que para ellos no era muy alejado de la realidad o de sus propias creencias con respecto a Stephen Jay Gould, ¿no? Esto no lo plantea Javier Santaolalla. De ahí el verdadero debate entre Stephen Jay Gould y Richard Dawkins. Por eso yo no estoy de acuerdo con Richard Dawkins, ¿no? Es una visión rutinaria de la evolución poco a poco, hasta reaccionaria, se podría decir, porque el cambio es poco a poquito, gradual, y yo creo que esta visión incluso, no es incluso ni de, esta visión es de Richard, del buen Darwin, ¿no? Esto viene desde antaño, ¿no? De hecho, Darwin no quiso enfrentarse con la iglesia, porque sabía que iba a generar gran borlote y cuestiones por el estilo, ¿no? Y el agnosticismo de aquel entonces, pues tenía un papel como para defenderse, pues en ese sentido el agnosticismo podía servir para defenderse de la iglesia, porque al rato se los iban a agarrar a palazos en la iglesia, ¿no? Y entonces, pero en ese sentido tenía el agnosticismo, esa ventaja para defenderse, pues. No, pero presentarlo actualmente, el agnosticismo ya se convierte en su contrario, no es una como defensa, no es como un querer llevársela de a muertito contra la iglesia, ¿no? No, pues. Y en ese sentido, pues Darwin tenía que avergonzarse un poquito, porque si no se avergonzaba y se decía abiertamente materialista, ¡pum, pum, pum, pum! Es natural, ¿no? Pero el agnosticismo del día de hoy es reaccionario, y es más, incluso en el de aquel entonces, pero tenía una base material en el sentido de que era para defenderse, para que la iglesia no les pegue. Pero hoy en día, bueno. Universo visible de 100.000 millones de años luz de diámetro. No podemos acceder a nada anterior a 300.000 años después del inicio del universo y posiblemente, quizás, quién sabe, nunca lleguemos a saber qué hubo antes del Big Bang. ¿Qué posibilidades tendría un pez en un acuario de entender los procesos de fusión que ocurren en el interior de una estrella? Obviamente. A ver, ya que estás hablando de Big Bang, déjame decirte que tú mismo tienes un video donde entre ustedes los creacionistas están divididos entre los que el Big Bang y entre entre la otra postura, se me fue el nombre, ¿no? Tú mismo estás diciendo tienes un video renegando del Big Bang y hablando de que hay otra postura sobre la supuesta creación del universo. Y tú das por hecho como que la teoría del Big Bang es un hecho, cuando realmente no. Muchos científicos no solamente creen la del crecimiento inflacionario, ¿no? Hay muchos otros científicos que defienden que el universo siempre ha existido y que siempre existirá. Una minoría, ciertamente es una minoría, pero ahí están quienes nosotros defendemos ese tipo de posturas. Habemos quienes defendemos ese otro tipo de posturas, ¿no? El universo siempre ha existido y que el universo siempre existirá, ¿no? Y que la teoría del Big Bang, pues cada vez va en decadencia, ¿no? De hecho, parte de la teoría del Big Bang está fundamentado incluso en la materia oscura, de que tendría que existir cierta cantidad de materia oscura y que quién sabe qué tal. Y tú mismo sacaste otro video no renegando, sino poniendo en cuestión la existencia de la materia oscura, ¿no? Entonces, una vez más, tú estás planteando tu postura de la teoría del Big Bang por algo que es algo que no está comprobado, aunque no te guste aceptarlo, no, que
que la gran explosión, que está demostrada, que mira, que tal o cual experimento. Mira, lo que podría hacer con tal o cual experimento es que explica que hubo una gran explosión. Pero eso no significa que esa explosión haya dado como origen a todo el universo. No, hay una sobrevaloración, y en otra ocasión, ya he hecho videos sobre eso, ¿no? Tanto Eric Lerner y otro premio Nobel, Hans Alfvén, renegaban de la teoría del Big Bang, eran reacios a esa teoría, eran premio del padre de la física de plasmas, estaba en contra de la teoría del Big Bang, y no se vale estar presentando tus ideas como válidas, tus ideas sobre el Big Bang, ¿no? Cuando es una conjetura, ¿no? Es más, puedo concederte que el Big Bang existió, que hubo una gran explosión, pero no el que esa explosión haya generado al universo, ¿no? Eso es una super exageración, ¿no? Y no soy yo el único, te digo, Hans Alfvén tampoco creía en eso, ¿no? Hay un libro que se llama The Big Bang Never Happened, ¿no? De Eric Lerner, valdría la pena checar el libro, ¿no? Por lo mientras, otra crítica que le hacen es a través de este libro, Ted Grant y Alan Woods, que habla otro capítulo sobre una crítica a la teoría del Big Bang, ¿no? Continuamos. No tiene la capacidad mental para hacerlo. Pero es peor, si la tuviera, ¿cómo podría ser capaz de entender algo a lo que ni siquiera puede acceder al estar encerrado en su propio acuario? Ni siquiera puede ver una estrella. ¿Cómo va a poder experimentar con ella? ¿Cómo puede saber lo que ocurre en su interior? Además, los papeles donde haría cuentas se mojarían y no puede escribir con las aletas. Sus posibilidades son nulas. Así quizás podrían serlo también las nuestras de entender cosas como la existencia de Dios. La tetera equivale a que un pez comprenda cómo se purifica el agua de su acuario. Algo difícil, pero dentro de su plano de realidad. La ignorancia con respecto a la existencia de Dios equivale a que ese pez comprenda cómo funciona una estrella que nunca ha visto ni verá. Señor Dawkins, ¿dónde está esa humildad inherente del carácter científico? Pero bueno. Señor Santaolalla, ¿dónde está esa humildad del carácter científico? ¿Por qué usted no nos habla de todas las posturas científicas que hay al respecto y solamente nos habla de la suya y nos la hace pasar como correcta? No, ¿verdad? De la misma forma, como yo no creo que haya deshonestidad de tu parte, yo creo que tampoco hay deshonestidad de la parte del señor Dawkins. Pues cada quien está defendiendo sus ideas. Pues es tu deber defender las tuyas. Pues también tanto la mía como defender las del materialismo dialéctico. Yo no te voy a criticar porque no las defiendes, porque no las planteas. Pues simplemente no eres marxista, pues por lo tanto no vas a defenderlas, ¿verdad? Y no por eso te estoy llamando falto de humildad y miau, tantos epítetos. ¿No, verdad? Yo no soy partidario de Dawkins, yo soy partidario de Stephen Jay Gould. Te acabo de explicar por qué. Bueno, a todo aquel que me esté escuchando, ¿no? Y ojalá le llegue esta cápsula a Javier Santaolalla, que me está quedando un poco larga, pero pues prefiero que salga íntegro para que no digan que estoy omitiendo tal o cual parte del debate, ¿no? De un plumazo y sin apenas argumentación, Dawkins se carga completamente lo que él conoce como APP, estos agnósticos permanentes, y lo intenta ridiculizar. Tú no solamente te cargas el materialismo dialéctico, tú ni hablas de qué es eso, carnal. Tú ni el materialismo, es más, ni has de saber lo que es eso, ¿no? Y no por eso te estoy llamando deshonesto. Bueno, a lo mejor tú tampoco lo haces con Dawkins, ¿no? Pero sí le llamas falto de humildad, y si a esas nos vamos, tú falto de conocimientos, ¿no? Y yo creo que pues, no se puede saber todo, ¿no? Pero de la misma forma, yo creo que el agnosticismo no rifa. Es más, no solo no creo, te lo estoy demostrando, no rifa, ¿no? Para Dawkins, esta pregunta de si Dios existe o no cae dentro de la ciencia. Se puede responder usando el método científico. Pero bueno, vamos a concederlo, vamos a aceptarlo. Pero entonces, ¿qué hay del otro tipo de agnosticismo? El temporal. Recuerden, Richard Dawkins crea esta categoría para aquellos agnósticos que lo son
al menos de forma temporal, hasta que haya evidencias que permitan tener una respuesta satisfactoria a esta pregunta. Pues bien, Dawkins también los ataca con una especie de reducción al absurdo que a mí personalmente no me encaja nada. Vamos a verlo. Dawkins empieza razonando. Al contrario que Huxley, sugeriré que la existencia de Dios es una hipótesis científica como cualquier otra. Aunque resulta muy difícil de probar en la práctica, se encuentra en el mismo saco del ATP que las controversias en torno a las extinciones del Pérmico o el Cretácico. Esto ya lo sabíamos, pero avanza en esta cuestión de la siguiente manera. Incluso si su existencia no llegara a probarse o refutarse nunca con certeza, las evidencias disponibles y el razonamiento nos reportan una probabilidad estimada mayor al 50%. No lo dice, y está mal expresado, pero por su condición de ateo voy a suponer a que se refiere que la probabilidad de que no exista es mayor del 50%. ¿En qué se basa? Pues en juegos un tanto raros y sospechosos alrededor del concepto de la probabilidad. Una vez más, él no se centra en demostrar que Dios no existe, tan solo que es una hipótesis improbable. Para ello, divide todas las posibilidades respecto a la respuesta a esta pregunta en un espectro de probabilidades, desde 0 hasta 100. Si eres firmemente creyente, te asigna un 100% de probabilidad. Si eres muy creyente, algo menos de 100, pero por encima de 50. Si eres ateo, 0%. Si no eres ateo, pero casi, más de 0, pero cercano a esto. Dawkins coloca al agnóstico justo en la mitad, una persona que ve ambas opciones con igual probabilidad. Parece que Dawkins está cayendo en un error sobre el concepto de probabilidad que él mismo anteriormente estaba atacando. En la teoría de... Sí, tiene razón, ¿no? Yo creo que la cuestión es muy... No es necesario hablar de probabilidad. Quiero pensar que Dawkins se refería a que el agnóstico es un diletante entre el materialismo y el idealismo. Pero yo no, ¿quién soy para hablar en nombre de Dawkins? Que Dawkins se defienda. No, yo no, ajá. Pero continuamos. Hay dos posturas o escuelas, la frecuentista y la bayesiana. La frecuentista seguramente sea la más cercana a ti, porque es la que más aplicas corrientemente en la vida. Se usa, por ejemplo, en la teoría de juegos, cuando lanzas dados, en las cartas o en la ruleta. Con Explorer de Kayak puedo saber a dónde volar en base a mi presupuesto. Para viajar, confío en Kayak. Y en esta se mide la probabilidad. Bueno, estoy presentando íntegro el debate y hasta incluso sin edición para que no quiero que digan que está trucado, ¿no? Que estoy omitiendo cierta parte del debate y que estoy omitiendo yo de forma mala onda de mi parte, ¿no? No, por eso presento el video completo, para que no se note que haya mala leche de mi parte, pues, no hay mala leche de mi parte. Es un debate íntegro. A través de la frecuencia de ocurrencia, es decir, repitiendo un experimento muchas veces, ¿cuántas veces ha salido de todas las veces? Casos a favor entre casos en contra. Así se estima la probabilidad de que se dé algo. Pero este tipo de análisis estadístico no tiene sentido o es inútil en otro tipo de casos, donde el suceso no puede repetirse sucesivas veces, como por ejemplo ocurre con la creación del universo o la existencia de Dios. Son sucesos únicos, y este concepto de repetición no tiene sentido aplicarlo. Es en este tipo de casos... A ver, ahí es un error de Santolaya de teoría de probabilidad, ¿no? Mira, la situación es que no es la única probabilidad la frecuentista, como tú bien dices, ¿no? Y que le achacas al señor Dawkins, ¿no? Pero tú tampoco nos explicas mucho sobre lo que es la probabilidad. Es una medida que está entre el 0 y el 1, ¿no? Está dentro de un espacio de medida, ¿no? Y un espacio de medida es un espacio medible que acepta una medida, ¿no? Que un espacio medible es donde hay una sigma álgebra, ¿no? Y en esta sigma álgebra puedes existir, esta sigma álgebra que consta de los conjuntos medibles, a esta colección se le llaman los conjuntos medibles, y entonces tú puedes asignarle una medida. Entonces es un espacio medible.
un espacio de medida, y una medida en particular que está entre el 0 y el 1, ¿no? Kolmogorov da una definición de lo que va a ser una probabilidad. Entonces, esa medida tiene que satisfacer una serie de 3 condiciones. Hay un canal donde probabilidad, donde platican todo esto, ¿no? que es el canal, se llama Luis Rincón, es de la Facultad de Ciencias de la UNAM, el canal, ¿no? Pero yo no sé ni de dónde considera él que el otro quiso dar a entender, y entonces él dice, no, es que posiblemente Dawkins quiso decir, pues quién sabe qué he dicho, tú no te metas pronto tú no te metes en la mente del otro a saber qué es lo que haya querido decir el otro, ¿no? Bueno, lo digo a propósito de que no explica bien lo que es la probabilidad, ¿no? Entre otros, en el que se utiliza la aproximación bayesiana, una aproximación que utiliza la poderosísima herramienta del teorema de Bayes. El teorema de Bayes nos da la probabilidad de que ocurra el suceso A si se ha dado el suceso B, como la probabilidad de que se dé B habiéndose dado A por la probabilidad de A entre la probabilidad. A ver, señor Santolaya, el teorema de Bayes... Lo que tendrían que estudiar ustedes es lo que es la probabilidad, ¿no? Y que efectivamente hay muchos tipos de probabilidad, pero sobre todo tendríamos que empezar por la definición de probabilidad, ¿no? Y dista mucho de lo del teorema de Bayes, ¿no? Un tipo de probabilidad es la frecuentista, pero hay muchos... Pero creo que si vamos a hablar de probabilidad y de ridiculizar a Dawkins, creo que lo peor es usar el teorema de Bayes. Mejor hubiéramos empezado por la definición de probabilidad. Y creo que usted no es muy ducho en teoría de la medida, ¿no? Y cuestiones por el estilo, ¿no? Como ecuaciones diferenciales estocásticas menos, ¿no? Pero bueno, entiendo a lo que va. Pero dentro de la ridiculización usted también cae en un error. Bueno. Se debe. Un elemento fundamental del análisis bayesiano es lo que se conoce como la probabilidad a priori, un elemento subjetivo con el que intentamos cuantificar nuestro grado de creencia en un determinado suceso, un término que luego se va alimentando según tenemos más información. A ver, creo que en otra ocasión quizás sea necesario que tenga que hacer un poco a nivel de divulgación, un poco sobre hablar de la teoría de la medida, ¿no? Porque aquí creo que es insuficiente lo que está diciendo, ¿no? Y por el contrario, creo que está mostrando algunas deficiencias por ahí. Yo habría empezado por la definición de medida, y habríamos empezado con lo que, y se hubiera vuelto una cuestión mucho más larga. Pero no va por ahí el asunto, no va por ahí. Yo creo que tampoco el teorema de Bayes es apenas una pequeña parte que ni siquiera aborda lo importante, que en todo caso era la definición de probabilidad, ¿no? Acerca de este proceso. Como decimos, este elemento es subjetivo y capta el grado de certitud que tiene la persona acerca de este proceso. Es una estimación que puede hacer en función de sus conocimientos previos, a priori. Decir que una persona que desconoce un tema se muestra con una actitud de 50% de probabilidad con respecto a las dos opciones es no conocer bien los fundamentos de la probabilidad, y esto... Como usted tampoco los conoce, señor Santaolalla. Y lo que es muy claro, lo que quiso decir el otro muy claramente, que andan oscilando ustedes entre el materialismo y el idealismo. Eso es lo que quiso decir. Lo que yo no estoy de acuerdo en que sea 50 y 50, no. Hay ocasiones en las que se pegan mucho al idealismo y otras ocasiones en las que se pegan mucho al materialismo. Esta situación va cambiando. No es una situación fija e inmutable, ¿no? Usted en ocasiones reniega de la existencia de la materia oscura, en otras ocasiones parece considerarla, y entonces no es una cuestión fija, no es una cuestión dada. Que ocurre continuamente. Por ejemplo, en el periodismo deportivo, cuando hablan sobre la probabilidad de que cierto equipo gane la liga en la última jornada en función de los distintos resultados que se pueden dar. Así no funciona la estadística. Un tipo de análisis de procedimiento
que puede llegar incluso a ser cómico. What are the chances that the world is going to be destroyed? Is it 1 in a million, 1 in a billion? Well, the best we can say right now is about a 1 in 2 chance. Hold on a second. Is 50-50? Yeah, 50-50. It's a chance. It's a 50-50 chance. You come back to this 50-50 thing. It's weird, Walter. Well, if you have something that can happen and some... A ver, hay algunas sonrisas enlatadas, ¿no? Bueno, se están burlando. Espero que sea del original, del video original, y que no se lo haya agregado por ahí Santolaya, ¿no? Porque creo que en un debate hay que destrozar las ideas, hay que ridiculizar a las ideas, pero no al individuo. Y ahí lo que estoy viendo es que te estás burlando del individuo y no de las ideas. That won't necessarily happen. It's going to either happen or it's going to not happen. And so it's the best guess is 1 in 2. I'm not sure that's how probability works, Walter. Un agnóstico, que él llama temporal, no es necesariamente una persona que asigne de forma arbitraria un 50% de probabilidad a ambos casos, que exista Dios o que no exista. Habrá agnósticos temporales que le den mucha probabilidad y otros que le den muy baja probabilidad, o incluso que no le den ninguna probabilidad, simplemente no tienen ninguna postura con respecto a esta pregunta. Agnosticismo es simplemente una postura de humildad ante una cuestión para la que el ser humano no tiene... Ahora resulta que la humildad es decir, yo no conozco, ¿no? No. Una cosa es la humildad y otra cosa es decir yo no conozco nada. Ahora resulta que si yo aprendo, que si yo conozco, pues soy arrogante, soy prepotente, y ahora resulta, y es ahí el error de Santolaya, intentar pretender hacernos pasar por arrogancia al ateísmo. No, al materialismo, hacerlo pasar por arrogante. El conocer, el entender completamente es una... Ahora resulta que lo quieres hacer pasar por arrogancia. El arrogante eres tú, por andarte burlando, por andar agregando esas risitas enlatadas. ¿Quién es el arrogante? Aquí todo el mundo se trata entre respeto como personas. Las ideas, tú te puedes burlar de las ideas y puedes pisotearlas, pero no a la gente. Entonces, ¿quién es el hablando de humildad, y acabamos de escuchar sonrisas enlatadas, burlándose de la persona? ¿Quién es el humilde y quién no lo es? Respuesta definitiva. Es independiente de probabilidades. Me parece además muy curioso y revelador que Dawkins cite al principio de este epígrafe al mismísimo Carl Sagan. Un Carl Sagan que atacó y despreciaba este tipo de actitud arrogante que Dawkins muestra. Un ateo es alguien que está seguro de que Dios no existe. Es alguien que tiene una evidencia firme contra la existencia de Dios. Yo no conozco ¡claro! tal evidencia clara. Como Dios es relegado a tiempos remotos y lugares causas últimas, necesitamos saber mucho más sobre el universo de lo que sabemos ahora para estar seguros de que tal Dios no existe. Así es. A ver, señor Santolaya, no se vale estar poniendo a Carl Sagan como si que fuera un gran científico. Pues, sin duda alguna es un hombre extremadamente popular, un científico extremadamente popular, pero no endiosarlo. O sea, hay mucha gente mucho más poderosa en ciencia, mucho más, que ha aportado mucho más en ese sentido. Y sí, la evidencia de que Dios no existe es muy clara. Eso es muy sencilla. Todo lo que existe es materia. Se acabó. Todo lo que existe. Y como materia existe y deja de existir. Si Dios existiese es materia. Y como toda la materia perece y vuelve a resurgir en otro tipo de materia y cuestiones por el estilo. Se acabó. Es muy simple. No lo vas a reconocer. No lo van a reconocer ustedes los agnósticos. ¿Qué puedo hacer ante eso? ¿Qué puede hacer un materialista dialéctico ante eso? ¿Un ateo qué puede hacer ante eso? Es problema suyo, no nuestro. Un maestro, Carl Sagan, una persona verdaderamente imbuida del carácter científico. Ah, vale. Hans Alban no era una persona completamente imbuida por andar renegando del materialismo dialéctico, ¿acaso?
Pues claro, ¿cuántos científicos ha habido y que en su momento son ateos? Acabo de ver otro video donde la gran mayor parte de me parece que la estadística era del 90% de los científicos se reivindicaban ateos o incluso agnósticos como usted. Pero eso no significa que estén o no imbuidos, es una postura filosófica, ¿no? No se vale eso es arrogancia. Tú estás hablando de mucha, permíteme hablarte de tú, estás hablando de mucha confianza y de no solamente confianza, sino de falta de humildad, y esto lo que estás hablando es falta de humildad, ¿no? Solamente nosotros somos humildes y como que, ¿qué? Bueno, ¿y qué? Yo no soy humilde, ¿sí? Yo planteo directamente, Dios no existe. Y estoy convencido y seguro de que no existe. Y además, si me hablas tú del método científico, el método científico es una filosofía científica, ¿no? ¿Qué le llama a usted método científico? Pues vamos a leer en todo caso el libro del método de Descartes, ¿no? Y Descartes ya fue superado por Hegel. Y usted jamás habla de Hegel, ¿no? Es que si hablamos de un método científico súper avanzadísimo, sería el de Hegel y Federico Engels. ¿Lo vas a mencionar? No lo vas a mencionar, porque no lo conoces. ¿Eso me vuelve a mí arrogante? Claro que el conocer no te vuelve arrogante, ¿no? El que yo no esté de acuerdo con tu postura filosófica no me vuelve a mí más arrogante o menos arrogante que tú. Simplemente, pues, estamos en diferentes posturas y se acabó. Eso no se vale. Y luego estar comparando y andar endiosando al señor Carl Sagan, pues, mira, simplemente hay otro señor que se llama Hans Sagan, escritor de muchos libros de matemática avanzada, y me parece que sabían mucho más, ¿no? No, yo no digo que conozco la postura de Hans Sagan, ¿no? Quién sabe cuál sea la postura de Hans Sagan, ¿no? Pero por decirte, si vamos a endiosar a cada quien, pues sí, para cada uno de nosotros va a existir un Dios, ¿no? No, porque para mí el más rifado de los filósofos, o de los matemáticos, o de los físicos, y como él decía, pues es válido. Pero de eso a andar comparando de que este es más, o sea, es posible, pues, es posible. Pero lo que a mí no me agrada es que intentes hacer pasar un debate objetivo sobre cuestiones subjetivas. Eso es lo que ya no me parece correcto. Pensamiento científico. Una postura que también Einstein despreciaba. Los llamaba los ateos profesionales. Son ateos dogmáticos. Y así estaremos años y años y años. Y es que resulta que en ciencia es muchísimo más fácil probar que algo sí existe que probar que algo no existe. Así que podremos estar así, pues... ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil probar que algo que existe que algo que no existe? Lo presenta sin demostración el señor Javier Santaolalla, ¿no? Entre los teoremas de existencia y unicidad, de ecuaciones diferenciales. Y ese teorema no es muy fácil que digamos. No es muy fácil de probar el teorema de existencia y unicidad. Bueno, pues, es muy subjetivo lo fácil y lo que no es muy fácil, ¿no? ¿De dónde lo sacas? Muchísimo tiempo. Y es por todo esto por lo que la postura de Richard Dawkins con respecto a este tema me parece soberbia, arrogante, acientífica y casi que dogmática. La postura atea es más que respetable, como cualquier otra postura que se pueda tener con respecto a este tema. Y si vas a atacar otra postura, como en este caso el agnosticismo, al menos hazlo con un fundamento. Espero que sea con orgullo. Bueno, señor Santaolalla, pues para irnos despidiendo, ojalá usted hubiera tenido el fundamento de decirnos qué es en verdad el agnosticismo. Lo tuvo que venir a explicárselo un materialista dialéctico al público. Y así, y del verdadero debate en que había entre Stephen Jay Gould y Richard Dawkins, y así muchas cosas que usted no desarrolló. Y sobre todo, eso de que no hay evidencia que nos hable de que Diosito no existe. Pues claro que la hay, lo que pasa es que no la reconocen, que no es lo mismo, ¿verdad?
si vamos hablando de arrogancia, más firmes y más acordes a esa ciencia que tanto veneras, señor Dawkins. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado mucho. bueno, pues ya, creo que aquí no hay más que decir. Y pues mira, Dios amigo Santaolalla, me hago responsable de lo que estoy diciendo. Sí. Y ojalá te llegue esta réplica que hago a tu video. Y estoy a tus órdenes para cualquier momento dado debatir. Yo estoy aquí para debatir, para mantener mi opinión y mi punto de vista, ¿no? Aquí está el video de réplica que dije que iba a hacer y estoy abierto a un debate cara a cara por aquí por internet, ¿sale? Pues cualquier otra cosa, agradezco. Y bueno, dado que voy a publicar este video, agradecería que no me lo strikeara, porque publiqué su video básicamente para continuar el debate, ¿no? Pero creo que usted no lo va a hacer porque es una persona honesta. Creo que creo que no va a haber problema al respecto, ¿no? Que me lo strike el video. De todas formas, yo el canal ni lo tengo monetizado. En el futuro quizá lo haga. Y por eso me gustaría que le hago la petición de que por favor no me strike el video. Le agradezco a todos los que hayan escuchado hasta el final este debate. Es muy largo porque había mucho que decir. Al final no dije todo lo que quería decir, hay muchísimo más que me lo reservaré para otras cápsulas. Y que al señor Santaolalla, pues por permitirnos usar su video para hacer una réplica del mismo video. Sobre todo a él, le agradezco. Este vídeo, me despido con varias cosas. En primer lugar, recomendándote... Bueno, ya, su video, su libro, me imagino, alguna cosa por el estilo. Pero no lo hago porque por ahí me va a aparecer otro comercial. Si no, dejaría el video y queda demasiado largo. Muchas gracias, señor Santaolalla. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Hasta luego.